Hola, ¿qué tal amigos de Voluntariado Jaguar? Bienvenidos una semana más, nuestra cuarta semana a este espacio aquí de Fundación Wadi, en donde vamos a hablar de un tema muy importante que es el manejo de emociones, y para eso vamos a tener a un invitado muy especial. Antes que nada, agradecerles a todos los que nos están acompañando semana con semana, por ahora sí que compartir, darnos like y por todas las porras que nos echan. Recuerden que este es un espacio ahora sí que para compartir información, para compartir conocimiento, donde queremos generar una comunidad para poder ejercer este voluntariado Jaguar, pero en su versión digital, dado la pandemia. Entonces, no me queda nada más que darle la bienvenida al, al psicólogo Juan Pech Blanco, que el día de hoy nos acompaña. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Yanni? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Estoy muy a gusto acá contigo y esperando poder compartir un poquito, ¿no? Con los chavos y las personas que nos están acompañando ahora, ¿no? Y que nos están sintonizando y viendo en este momento. Ok, claro que sí. Y bueno, el día de hoy, esto cabe mencionar, Juan, te comento que hicimos un pequeño focus group con los chicos de voluntarios, y ellos hablaban mucho sobre, ya tuvimos a lo largo, te platico, ¿no? A lo largo de este casi ya mes que estamos realizando Voluntariado Jaguar, hemos tenido diversos temas como el estrés universitario, un poquito sobre cómo editar videos para eso de las tareas, y hoy te tocamos un tema muy importante que hasta cierto punto da continuidad al tema del estrés universitario, que es el manejo de emociones o la autorregulación de emociones, ¿no? Y creo que es algo que pues hay mucho de qué aprender, ¿no? Hay muchas técnicas, se dice mucho, pero tú ahorita nos vas a dar algunos tips muy precisos de cómo hacerlo. Claro, por supuesto, y definitivamente, no sé si gustas que iniciemos ya con el tema, ¿no? Es bastante interesante poder platicar acerca de las emociones, ¿no? Y más aún hablar acerca de la regulación emocional. De hecho, podemos platicar ahora precisamente de qué son las emociones, si te parece bien, Liliani. Ok, empezamos. Excelente. Bueno, si hablamos un poquito acerca de las emociones, tenemos que entender algo. Las emociones son totalmente naturales, forman parte de nosotros, parte de nuestro organismo como tal. No hay un ser humano que no sienta emociones, ¿no? Y probablemente en algún caso clínico, médico, neurológico, de manera específica, quizás en algún punto algún área del cerebro puede estar lesionada y puede evitar que una persona cierta X o Y emoción o pueda regularse de esta manera, pero normalmente o por la media, por así decirlo, todas las personas tenemos emociones, sentimos emociones de manera general, ¿no? Son procesos psicofisiológicos. Esto quiere decir que nosotros vamos sintiéndolas según vamos interpretando las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Y pues de alguna manera estas emociones van a tener una función motivadora, ¿no? Nos preparan, nos mantienen, nos orientan un poquito nuestro comportamiento de manera expresiva, conductual, afectiva, es algo universal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos como primeramente esta parte de las emociones, que se dice fácil, ¿no? De incluso muchas canciones o a lo largo de la historia se ha escrito y se ha manejado, y dicen que pues tanto la música como las artes, ¿no? El cine están basadas en justamente hacernos sentir, ¿no? Incluso la literatura, todas las artes, al final de cuentas nos llevan a sentir una emoción, ¿no? Que puede ser terror, miedo, amor, y estamos tan acostumbrados a que a lo largo de nuestra vida sentimos a lo mejor estas emociones, que no nos detenemos a pensar cómo autorregularlas o cómo manejarlas, ¿no? A veces actuamos por impulso, y bueno, el día de hoy vamos a tal vez adentrarnos un poquito más a este tema. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Excelente. Y bueno, como te estaba yo platicando, ¿no? Realmente nosotros estamos programados biológicamente para ir sintiendo estas emociones, ¿no? Y hay que quizás hacer un énfasis o una diferencia muy importante entre sensación y emoción, ¿no? Incluso quizás entre sentimiento y emoción. Hay muchos autores que todavía no se ponen de acuerdo en dónde empieza una, quizás y termina la otra. Cuando hablamos de sensaciones, hablamos precisamente de estas cuestiones que podemos sentir, es decir, a través de nuestros sentidos.
Existen dos tipos de sentidos, hay unos que son externos, los exteroceptivos, así se llaman, ¿no? Son nombres un poquito técnicos y raros. Pero bueno, esos sentidos exteroceptivos tienen que ver con lo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y hay algunos sentidos que son interoceptivos que tienen que ver precisamente con el sentir hambre, con esta parte de sentir el equilibrio, o, por ejemplo, no sé si te ha pasado que en algún momento se va tu silla quizás demasiado hacia atrás y te da ganas así como Sí, de brincar, ¿no? Esto se o a debe a veces un estás sentido. durmiendo y como que sueñas y sientes que te vas a caer y como que tu cuerpo Sí, reacciona también. sí, toda esta regulación interna tiene que ver precisamente con sentidos internos que se llaman interoceptivos, ¿no? Estos son los sentidos, ¿no? Y los sentidos son los que nos ayudan a tener contacto directo con el mundo. O sea, sin estos sentidos realmente no existiríamos, no seríamos nada, ¿no? Entonces, los sentidos hacen que nosotros, como seres humanos, podamos tener ese contacto con nuestro entorno y con la realidad, ¿ok? Entonces, si tomamos esto de PISA, tenemos esta diferencia entre qué es una sensación y quizás una emoción, ¿no? Las emociones son interoceptivas, son internas, y esto tiene que ver precisamente con el proceso interpretativo que muchas veces les damos a las situaciones. Es decir, cómo interpreto lo que me está pasando, ¿no? Por ejemplo, si quizás yo salga, ¿no? Muy apresurado en la mañana a agarrar el camión y digo, estoy a tiempo y pasa un camión y le hago parada y el camión no me da parada, ¿no? Entonces, ese momento en el cual yo hago la parada y no me da parada y era el último camión, entonces, esa interpretación de voy a llegar tarde, me voy a tener problemas, hice mi esfuerzo y aún así no lo logré, generan quizás una emoción de enojo, ¿no? Entonces, todo este proceso de poder interpretar lo que nos sucede en nuestro entorno nos activan emociones y nos hacen sentir de cierta manera en el cuerpo, pero son sensaciones, o sea, las emociones, cuando decimos que son psicofisiológicas, quiere decir que las vamos a sentir físicamente. Se activan desde acá porque interpreto ese proceso, pero las empiezo a desarrollar o se activa algo en mi cuerpo, ¿no? Tensión, se seca mi boca, siento como que algo frío o caliente sube y baja, ¿no? Entonces, hay esta cuestión de regulación. A lo mejor en un ámbito estudiantil, en un ámbito universitario, podríamos pensar que toda esta reacción que luego nuestro cuerpo tiene cuando estamos estresados o cuando estamos tensos por presentar algún examen, o ahorita un poco también la parte de la pandemia, ¿no? El encierro, el confinamiento y todo lo que conlleva el estar en casa de sol a sol y no salir y volver tu espacio, o sea, tu casa se ha vuelto tu espacio de relajación, también de estudio, de estrés, entonces creo que todo eso va ligado, ¿no? Y como usted menciona, pasa tan naturalmente que nuestro cuerpo reacciona, pero no sabemos internamente qué es lo que nos está pasando. Sí, y fíjate que ahorita has tocado un tema muy importante, ¿no? Porque es algo tan extenso y son tantas cosas. Por ejemplo, tú mencionabas acerca del estrés y la ansiedad, y cabe señalar que todos igual sentimos estrés y ansiedad. El problema quizás va a ser en que yo acumule cada vez más y más estrés y ansiedad, sin darme la oportunidad quizás de desahogarlo o, no, o de calmarlo, o tener tiempos en los cuales yo pueda dejar de sentir ese estrés y ansiedad. El problema no es sentirlo, el problema es sobrecargarme de estas energías o estas emociones, que de alguna manera entonces ya empieza a cambiar la regulación, ¿no? Ya no estoy en un estado adecuado, sino más bien empiezo como que a sobrecargarme. Es como que, bueno, quizás yo pueda cargar una caja que pesa 5 kilos, ¿no? Pero cargar una caja de 10 kilos y luego una de 15 y luego una de 20 se vuelve complicado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver precisamente con la regulación, Ok. ¿no? Y también hablamos quizás, otro tema muy importante que acabas de mencionar es el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay situaciones que sí efectivamente nos van a golpear, ¿no? Y hay que entender algo muy importante, ¿no? Que existen igual eventos o situaciones que nos van a generar tensión. Estas pueden catalogarse como crisis a veces o situaciones como tal, ¿no? Estas crisis pueden ser internas, ¿no? Que yo esté pasando por un conflicto personal o parte de mi desarrollo, ¿no? Hay etapas críticas de la vida como la adolescencia y demás, pero hay situaciones o crisis que de alguna manera nos rodean por parte de nuestro entorno, ¿no? Crisis sociales, mundiales, como en este caso de la pandemia, que van a generar en nosotros como que este peso extra, ¿no? Entonces hay que entender que las emociones se van a ir activando por las situaciones
y por las interpretaciones que yo esté sintiendo, que yo esté viendo de mi entorno, de mi alrededor o de mi propia persona, ¿no? Igual más adelante, ¿no? En la plática vamos a mencionar esto, ya que el identificar precisamente de dónde surge o de dónde viene cada emoción es como que una pauta especial e importante para poder regularlas. Ok. Y bueno, en esta diapositiva vemos que tenemos la autoestima como centro, ¿no? Ahora sí que es el centro de todo lo que nos rodea, ¿no? Y entonces quiero entender que dependerá de cómo estemos con nuestra autoestima, también el manejo y la autorregulación de emociones. Es correcto, de hecho, ahorita que lo mencionas, sí, esta lámina es bastante interesante, ¿no? Muchas personas entienden la autoestima como un estado emocional, ¿no? O sea, si me siento bien, tengo autoestima, si me siento mal. Sin embargo, hay una autora que va un poquito más allá, que se llama Virginia Satir, si en algún momento hay oportunidad de que lo puedan revisar las personas que nos sintonizan, o sea, estaría fabuloso. Esta autora, esta psicóloga, que se llama Virginia Satir, define la autoestima como una olla negra, ¿no? Ella menciona que en algún punto de su vida vivía en una granja y utilizaban una olla por parte de sus papás para diferentes cosas, ¿no? En una época era para cocinar, una comida para los trilladores, dice ella, las personas que trabajan en el campo. En otra época era para preparar jabón y en otra época era para poder acumular estiércol para poder generar abono para las plantas, ¿no? Entonces ella dice, esa olla se llamaba la olla de los tres usos. Entonces ella comentaba que la persona, ya sea papá, mamá o ella, que le tocaba ir hacia la olla y buscarla, tenía que enfrentarse con dos preguntas, ¿no? O sea, la primera era qué tan llena estaba esa olla y qué había sido lo último que pusieron la segunda pregunta, ¿no? Y así es nuestra autoestima, es como una olla, es como un contenedor. Y nosotros le vamos metiendo cosas que de alguna manera van haciendo que la olla tenga algo adentro, ¿no? Digo, sería algo complicado si ya le puse estiércol, así meterle también comida, ¿no? De todas maneras no se va a poder utilizar de manera adecuada. Y analizar un poco la autoestima tiene que ver con la regulación emocional, porque al final las situaciones van a venir interpretadas a través de todo eso que yo ya acumulé en mi vida, de situaciones positivas o situaciones negativas, o cómo yo estoy permitiendo verme o que los demás me vean a través de esa olla, ¿no? Como es una olla o un contenedor, le echamos cosas. Entonces yo decido qué echarle o permito que las otras personas le echen algo positivo o negativo a mi olla de autoestima, ¿no? Entonces toda esta situación de acumulamiento, cuando llega una cuestión nueva o un evento nuevo, entonces esas herramientas que yo tengo precisamente están en esa olla, ¿no? Entonces, si yo me veo de manera negativa o yo considero que es mi culpa o yo tengo una cuestión complicada conmigo mismo, esa interpretación de situaciones que se va a basar de la experiencia, por si podemos ver en el diagrama, ¿no? Se va a ver como que manchado desde un principio, ¿no? Entonces, aparentemente empieza por la situación, pero la situación está influenciada o se influencia por la experiencia, ¿no? Entonces, como yo interpreto la situación, van a venir pensamientos que son positivos o negativos. De esos pensamientos positivos o negativos van a surgir, ¿no? O van a como que a exponenciar o van a hacer que exploten emociones que pueden ser, no quiero decir quizás positivas o negativas, las emociones son emociones y nos sirven para regularnos, pero sí el sentido de la emoción, ¿no? Vamos a ver incluso más adelante la intensidad de la emoción, por así decirlo, ¿no? Y esto va a hacer que yo valore o que yo tome una decisión de lo que está pasando, una acción como tal, y esto va a generar una consecuencia dependiendo desde el inicio, desde mis pensamientos, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo tengo quizás una pareja y de repente doy la vuelta a la esquina y veo que se está abrazando con otra persona, ¿no? Con un chavo, una chava, ¿no? Entonces yo Salen llego los y famosos celos. y hago mi escena, ¿no? Y exploto y, oye, ¿qué te pasa? Y resulta que era su primo o su prima, ¿no? Es cuando se Entonces, dice o que sea, uno reacciona, ¿no? Reaccionas y no te detienes a pensar, la razón no está, sino actúas por impulso. de hecho, fíjate que eso que comentas está súper interesante porque, querrámoslo, ¿no? Pensamos. O sea, no pensamos en las cosas, no analizamos el pensamiento, eso sí. El pensamiento surge y probablemente es como que, ¿cómo ya sabía que me iba a hacer? Y fíjate cómo esta cuestión, eso de ya sabía, ¿cómo lo sabías, no? Tiene que ver quizás con el valor que tú te otorgas, ¿no? O sea, no hay alguien que pueda ser, o yo no soy tan importante como para que alguien me pueda ser fiel, por así decirlo, ¿no? Entonces, toda esta suma de cosas generan esta consecuencia. Al final no era así, la experiencia es negativa, entonces
cuando vuelva a suceder, yo me veo como que confrontado con las situaciones, ¿no? Con la idea de la autoestima que yo tengo inicial y con experiencia. Okay. Qué interesante como es analizar todo esto. Sí, definitivamente es bastante interesante, ¿no? Y finalmente llegamos a esta parte de, bueno, ya hablamos de qué son las emociones y cómo más o menos se va dando, ¿no? En nuestro día a día. Ahora, ¿cuál sería la importancia del manejo de estas? Que aquí llegamos a algo que es muy importante, el concepto de autorregulación. Sí, definitivamente, Liliani. La autorregulación se trata de eso, ¿no? De que yo tenga una capacidad. O sea, de entrada la habilidad de identificar y de regular estas propias emociones, pensamientos y conducta, pero todo esto me lleva a la capacidad. O sea, ¿qué tan capaz soy de poder visualizar, de poder manejar, de poder hacer este proceso en mí? Y tiene que ver, como ya habíamos platicado anteriormente, primero con la identificación. Es decir, estoy sintiendo algo. Muchas veces, como bien comentabas, cuando lo sentimos es porque ya lo sentí y no me doy cuenta. Fíjate, no es que no pensemos, vuelvo a insistir, sino que no me doy cuenta de qué pensamientos o qué cosas que están atravesando mi cabeza ya están activando mis emociones. Es muy parecido, toda esta parte de la psicología toca temas muy importantes de la parte interna del ser humano y pasa lo mismo que vimos hace 2 semanas con el estrés universitario, ¿no? Identificar cuándo estás estresado, que parece que, bueno, a mí me ha pasado de pronto me empieza a doler aquí atrás, ¿no? Y le digo a mi mamá, ay, me duele mi cabeza, ay, no estarás estresada, me dice yo, no, para nada, no tengo nada de estrés, estoy súper tranquila en el trabajo, todo fluye bien, ¿no? Pero a veces el cuerpo habla y entonces hay que saber identificar esas señales de que puedes tú sentirte, aparentemente te sientes normal, te sientes bien, pero luego tu cuerpo empieza como que a reflejar que no estás bien, ¿no? A lo mejor tienes una sobrecarga, no lo sé, de trabajo, de estrés, y entonces ahí es cuando uno tiene que saber darse cuenta e identificar. Pasa lo mismo con esto, ¿no? Prácticamente que uno tiene que saber identificar y autorregularse y saber cuándo uno, a lo mejor, como usted dice, no, siempre se piensa, quieras o no, lo piensas, pero el saber identificar es un poco a veces complicado. Sí, Liliani, de hecho, esto que mencionas es algo así como que súper importante también, porque normalmente nosotros vamos generando rutinas un poco tóxicas a veces, ¿eh? Tóxicas en el sentido no de persona, ¿no? Esa parte de las personas tóxicas que está muy de moda, ¿no? Sino rutinas tóxicas porque como que nos sobrecargamos. O sea, ya es normal para mí sentir cierto nivel de estrés. ¿Me explico? O sea, si yo viviera en un estado quizás de relajación completa, tu estilo de vida o mi estilo de vida probablemente para una persona que está así fuera hiperestresante. Pero puede ser que nosotros, como que vamos, de hecho, una cuestión importante es este sentido o esta habilidad para adaptarnos como seres humanos. Y muchas veces es lo que sucede con situaciones de algún tipo de enfermedad o trastorno como lo es la depresión, que vamos viviendo en un estado de este tipo, que nuestro cuerpo se habitúa, como que se adapta a ese estado, de manera interna, hablando bioquímicamente, y de manera general. O sea, yo pienso que esto que estoy viviendo, o la forma en la que estoy reaccionando, o lo que estoy sintiendo es normal. Y mi cuerpo lo va interpretando de esta manera, pero hablando desde un punto de vista psicofisiológico, o sea, físicamente, ¿no? De tal manera que ya se empieza a adaptar y se empieza a producir todo esto químicamente desde el cerebro, ¿no? Entonces, cuando sucede que ya mi cuerpo me empieza a lastimar o a lesionar, es porque ya estoy hipercargado, no sobrecargado, ¿no? Entonces, está esta cuestión complicada, ¿no? Que muchas veces sería interesante poder hacer una pausa en nuestras rutinas y en nuestra vida y analizar un poquito qué tanto estoy sobrecargando mi rutina o mi propio proceso, ¿no? Y para qué lo hago. Esas son preguntas importantes muchas veces de confrontación, ¿no? A veces nosotros mismos nos encargamos de que toda nuestra rutina esté saturadísima, ¿no? Me meto a clases de esto, con esa intención mental de necesito hacerlo porque esto me va a dar un logro o voy a llegar al éxito o me voy a sentir feliz si consigo esto, ¿no? Y nos cargamos, nos exigimos de más muchas veces, ¿no? Pero eso tiene que ver precisamente con esa interpretación. Volvemos al diagrama de la autoestima, ¿no?
todos esos autoconceptos, porque van ligados a la autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, mi automotivación. Todo tiene que ver precisamente con este proceso autorregulador de las emociones. Excelente. Y bueno, acá llegamos a algo muy importante y que a lo mejor muchos han estado esperando, ¿no? Por el tema de esta plática, que son algunas estrategias o técnicas para gestionar las emociones, ¿no? Para regular las emociones. Claro, de hecho, estas son dos muy básicas, ¿no? Hay un programa, no sé si es adecuado mencionarlo por ahí, pero hay un programa que es interesante que se llama Construyete y se manejan en muchos programas del sector educativo, de hecho, de la SEP, y también, digo, hemos trabajado en vinculación con WADI, muchos programas para tutorías y orientación. Y bueno, uno se llama Mapa, y vemos aquí del lado izquierdo de la pantalla, bueno, mi lado izquierdo, sí, creo que sí, ¿no? Y se divide en mundo, atención, pensamiento y acción, ¿no? Yo lo tengo acá al frente también, tengo mi chafa, ¿no? Para que pueda ayudar un poco. Yo no diga cosas inventadas también, ¿no? Ok. Digo, Lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? El mundo, atención, pensamiento y acción. es correcto, ¿no? Y son 4 preguntas que de alguna manera van a detonar cada una de estas, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación por la que estoy pasando? Esto va a aterrizar y va a encuadrar lo que estoy viviendo, ¿no? Vuelvo a insistir, muchas veces son tantas cosas que nos empiezan a bombardear y tengo que generar este proceso autorregulador. Bueno, a ver, momento, ¿qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué situación está activando qué, no? Por eso es tan importante identificar cuál es la situación, ¿es interna o es externa? La pandemia es externa, ¿no? Es una cuestión de que rompí con mi novia, es interna probablemente, o externa también, o una combinación de ambas, ¿no? Atención, ¿en qué aspectos de la situación está enfocada mi atención? O sea, ¿qué estoy visualizando? ¿En qué me estoy centrando? ¿Dónde está puesta mi atención? ¿No? O sea, enfocarnos y al final vamos a ver igual algunas recomendaciones, pero precisamente una de ellas es eso, ¿no? Muchas veces nos centramos siempre en los aspectos negativos, ¿no? Es como una tendencia natural, y digo natural quizás un poco forzadamente, ¿no? Pero del ser humano, ¿no? Como que enfocarnos siempre en el lado negativo, ¿no? Se me terminó mi pareja, chispales, nadie me va a volver a querer jamás, o no voy a volver a tener una experiencia de este tipo, o ya se acabó mi vida, ¿no? Y lo vemos reflejado incluso en cuestiones relacionadas al suicidio y demás, ¿no? Que hemos escuchado mucho últimamente, ¿no? Y bueno, luego viene esta parte de pensamientos. ¿Qué significado le da a lo que está ocurriendo? O sea, yo, ¿cómo estoy interpretando esto? ¿Sí? ¿De qué manera estoy yo poniendo esta cuestión de atención y dándole qué significados, ¿no? ¿Es algo catastrófico? ¿Es algo irreparable? ¿Cómo, no? Y quizás identificar muy bien si realmente es así. Muchas veces tendemos, vuelvo a insistir, ¿no? A ver las cosas de un modo que no tiene solución. Y no, realmente no. Y bueno, la última parte es la acción. ¿Cuál fue la reacción? Todo este proceso de mapa nos ayuda como que a centrarnos ya después, ¿no? Como que analizar qué estuvo mal, qué estuvo bien, ¿no? Y también tenemos esta otra estrategia del lado derecho que se llama parar, ¿no? Que tiene que ver con para, atiende, recuerda, aplica y regresa, ¿no? Ese es un poquito más quizás al instante de lo que está sucediendo, ¿no? Haz una pausa en tus actividades, atiende a tu estado mental emocional, nota si estás controlando alguna emoción. Y esta parte yo quiero hacer un poquito de hincapié. Muchas veces pensamos que manejar mi emoción tiene que ver con controlar mi emoción, con ahogarla, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, a veces, ¿no? Cuando estoy en trabajo con alguna persona en sesión o algo, que es como que entre alguna culebra o una serpiente, ¿no? De esas que parecen venenosas, ¿no? A tu cuarto y tú intentes, no lo sé, hacerle frente tirándole una sábana o un cobertor. Y se queda ahí, ¿no? Y tú lo dejas ahí asentado, ¿no? Y te acuestas a dormir y está el cobertor ahí y solo estás viendo que no se mueva nada, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de quizás agarrar y sacar a la serpiente o hacer algo al respecto, ¿no? Pero controlar más o menos es algo así, ¿no? Como que irlo acumulando, dejarlo allá. Ya le tiré la sábana encima, pero estoy esperando en qué momento va a tirar la picada o me va a atacar. Y una pregunta, ¿podríamos malinterpretar o a lo mejor entender que la autorregulación de emociones no es lo mismo que tener el control de la situación, ¿no? Porque eso puede llevarnos igual a la frustración. Creemos que el
controlar, no sé, mis celos como novia, o el controlar esa sensación que tengo dentro de mí. No es que voy a controlar a mi pareja, voy a controlar que no se lleve con otras personas, no es lo mismo, y no hay que confundir. Creo que esta parte de controlar mis emociones es igual a controlar la situación, que a veces las personas, sobre todo las que somos más como controladoras, de queremos tener todo así perfectamente organizado, queremos tenerlo, ¿no? Es importante identificar también esto. Claro, wow, estás entrando como que en terrenos un poquito más escabrosos. Está bien, pero está Estoy fantástico. pensando en me estoy autorregulando. No, está bien, está bien, está bien. De hecho, es que esto, fíjate que esto nos lleva a eso, ¿no? O sea, muchas veces vemos los temas y a veces se nos hace algo tan irreal, pero es algo que nos pasa y es algo en lo que estamos viviendo y estamos inmersos siempre. Y sí tiene que ver precisamente con esto, ¿no? O sea, esto que mencionas del control. O sea, ¿cómo es que el control juega un papel tan importante? Porque el control nos da seguridad. Lo que yo controlo me hace sentir seguro, porque lo controlo, ¿no? O sea, si yo agarro mi termo y tiene café o no tiene café, es algo que depende de mí, ¿no? O sea, yo le pongo o no le pongo. Pero cuando hablamos de otras personas, hablamos de cosas que no son controlables. Entonces, el hecho de querer ejercer control a algo o a alguien, más que nada, más que algo a alguien, esto incluso puede ser catalogado como violencia, porque no es mi voluntad. Mi Claro. voluntad está sobre mi persona, que puedo influenciar, sí, ¿no? Que de alguna manera lo que yo haga impacta o repercute hacia las otras personas, definitivamente, ¿no? Y cuando hablamos de esta regulación, tiene que ver con lo mío, claro, con mis pensamientos, con mis limitaciones. Ok, muy bien. Entonces, ¿Sí? bueno, acá tenemos esta técnica parar, ¿no? Que creo que nos habíamos quedado en atiende, me parece. Es correcto, ¿no? Y en lugar de controlar la emoción, así como de que me estoy aguantando, no debo expresarlo, no, 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 no. Lo primero que hay que hacer es regular. ¿Cómo lo regulo? Identificar qué tan fuerte es mi emoción. ¿Cómo es que es tan fuerte, no? Empezar a centrarnos precisamente en qué es lo que vuelve tan fuerte quizás mi emoción. No, digo, vamos a hablar quizás un poquito más adelante de esto, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que hace que mi emoción se dispare y sea incontrolable? Realmente es incontrolable. ¿En qué punto yo estoy mete y mete cosas a mi emoción? Y fíjate que una de estas es el pensamiento, ¿no? O sea, normalmente ya me siento mal y tiendo a querer pensar cosas que me hagan sentir más mal, ¿no? O cuando hablamos de mal, probablemente hablamos de muy triste, por ejemplo, ¿no? O sucede una pelea, una situación con tu mamá o con tu papá, o con una persona que tú amas o quieres. Esas son las situaciones que te lastiman o te duelen más, ¿no? Cuando probablemente te sientes incomprendido, cuando probablemente te sientes no escuchado. Entonces tendríamos que analizar qué estoy haciendo para que realmente me escuchen. Uno, dos, lo que quiero decir realmente es adecuado, es importante, es real. Muchas veces solamente queremos que hagan las cosas que nosotros queremos, ¿no? Por un berrinche o por motivaciones o por cosas que nos motivan, pero que no son adecuadas. Son motivaciones un poquito neuróticas. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que está detonando mi emoción, qué es lo que la sigue acumulando, qué clase de pensamientos estoy teniendo ante esta emoción y cómo yo estoy permitiendo que esa misma emoción se desborde, ¿no? Como un cubo de agua que pongo a llenar con gotitas y de repente le abro la llave completa y no lo quito, ¿no? O no cierro la llave, simplemente dejo que se derrame agua, ¿no? Que se derrame emoción, que se derramen cosas negativas. Recuerda, es el siguiente punto, dice, recuerda tus metas y aquello que valoras o que es importante para ti, ¿no? O sea, para centrarte, ¿no? Como para que tú, a ver, momento, estás atendiendo, ¿qué estás haciendo con tu emoción? Recuerda que es lo importante, que es lo valioso, ¿no? ¿Vale la pena que hagas esto? O sea, ¿vale la pena que yo discuta? ¿Vale la pena que yo genere un conflicto en este momento o en ese sentido? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Realmente quiero a mi pareja? ¿Quiero a mi mamá? ¿Quiero solucionar las cosas o quiero empeorarlas? ¿Qué Sobre todo estamos? ahorita perdón, que estamos pasando lo de la pandemia y estamos mucho tiempo en casa, somos muy Sí, volátiles a reaccionar, así de todo te molesta, o a veces está todo súper bien, el almuerzo, y estás con tu mamá, tu papá, tus hermanos comiendo y no sé, te dicen algo, o de ya no sigas comiendo tortillas, ¿no?
come más sano, o ya no te sirvas otro plato de comida y tú, oye, pero ¿por qué me estás limitando la comida? Y reaccionas, ¿no? O me estás diciendo gordo o gorda y como que uno se ofende y no se pone a pensar en que pues, realmente no vale la pena a lo mejor matar el momento bonito que se está viviendo por algo que malinterpretamos a lo mejor, ¿no? O que nos hizo sentir un poco mal, pero pues tal vez en breve luego se habla, ya que tiene un papel súper importante lo que es la comunicación, ¿no? Pero sí me remite mucho a esto porque me ha tocado escucharnos con amigos, con personas que viven con sus papás todavía, ¿no? Con estudiantes también, primos, primas, que luego en casa este clima no sé cómo decirlo, no es clima laboral ni clima organizacional, yo creo, pero es Clima clima familiar, ¿no? familiar, exactamente, se desborda porque el chico o la chica está haciendo su tarea, luego la mamá está estresada sacando la comida, atendiendo a los niños más pequeños, el papá llega cansado de trabajar, luego el tema del cubreboca, el tema de la sanitización, de la pandemia. Entonces, creo que se están viviendo en casa, particularmente en casa de cada uno de nosotros, pues situaciones diferentes. Y ya llevamos casi un año, ¿no? Casi un año llevamos con este tema de la pandemia y nunca nos habíamos puesto a pensar el convivir tanto tiempo con nuestras familias, ¿no? El estar tanto tiempo encerrados y ahora sí que compartiendo espacios. Entonces yo creo que ese tema, por eso es que quisimos traer esta tarde de hoy el tema de la autorregulación de emociones, porque sabemos que independientemente del ámbito donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, es algo que nos puede ayudar a identificarlo, nos puede ayudar a saber un stop, hacer un stop y realmente como poniendo esas estrategias, ¿no? De parar, hacer una pausa, realmente ver si me está controlando o dominando alguna emoción y recordar si vale o no la pena. Es correcto. Y bueno, fíjate que sigues tocando puntos muy importantes, ¿no? Eh, retomando un poquito lo que dices de la comida, ¿no? Muchas veces hay comentarios que efectivamente se activan o detonan algo en nosotros, ¿no? Pero eso que detonan en nosotros es algo que ya existe atrás, ¿no? Tú mencionabas algo así como de que, bueno, me estás diciendo gordo. A ver, momento, ¿no? ¿Quién dijo gordo? ¿No? Y todo este complejo o estas situaciones que probablemente la misma familia viene arrastrando. Virginia Satir, que es esta autora que maneja lo de la autoestima, también habla de una autoestima familiar. O sea, ¿qué tanto está la autoestima familiar regulada en casa, no? O sea, la casa es un lugar, es un ambiente, las personas que conforman mi familia son personas con las que yo estoy bien, me agrado, me siento seguro, siento que me potencian, siento que me regulan, siento que... Entonces, toda esta dinámica familiar, que ahorita lo que la pandemia vino a hacer es como que cerrarla, ¿no? O sea, como que, hey, recuerda que tienes una familia y aquí está, ¿no? Y muchas veces los seres humanos no utilizamos algo que se llama mecanismos de defensa y uno muy, no sé si decirle práctico o muy común, es la evasión. ¿No? A veces el evadir la convivencia o la comunicación en casa nos lleva a saturarnos precisamente con estas rutinas de salir Claro. y del trabajo y prefiero estar afuera trabajando con cosas que yo puedo controlar, mi familia. Entonces viene toda esta cuestión de no sentirme comprendido, de no sentirme escuchado, de no sentirme amado. Muchas veces es una sensación interna, ¿no? No es que no me amen, probablemente no se sabe demostrar, no se sabe expresar, no se cuenta con esa capacidad, ¿no? De amar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otras cuestiones O importantes, puede ¿no? que no Otro haya tema. comunicación también, ¿no? Que simplemente no haya no es que no haya amor, simplemente es que no se dan las situaciones para que se converse, se platique y ahora sí que se llegue a un acuerdo, que a veces eso luego nos falla mucho, pero es muy importante también hacer un stop y como familia tener un diálogo, ¿no? A mí en casa esto me sirve mucho, cuando algo no me gusta, yo lo hablo con mi mamá y lo platicamos y llegamos a acuerdos y ya tranquilo, ¿no? Pero no cuando esté el caos, no cuando me está regañando, no cuando yo estoy enojada por algo, sino vale la pena hacer un stop y luego lo platicamos cuando ya estemos más tranquilas y llegamos a un consenso y a un acuerdo en casa. Eso pues igual, a mí me ha funcionado a lo largo de esta pandemia y creo que ha sido benéfico. Sí, definitivamente. Y fíjate que eso que mencionas también es importante. Cuando hablamos de que estamos anclados a la emoción o estamos activos en la emoción, cuando yo todavía estoy en la emoción, lo que yo quiero hacer es que la emoción se quite.
sobre todo si es una emoción que no me gusta, como sentirme enojado o triste, ¿no? O sentirme furioso, o frustrado, o con miedo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que se quite, y muchas veces no nos hacemos responsables de nuestra propia emoción. Pensamos que la otra persona, por lo que dijo, activó esa emoción, y pensamos que es responsabilidad de la otra persona que esa emoción se quite. Entonces, decimos cosas con la finalidad de que la otra persona diga algo que pueda calmarme o que reaccione de tal forma que me haga sentir valorado o amado o protegido, ¿no? Y no es así. De hecho, las personas muchas veces, si no es que la gran mayoría, no saben lo que estoy sintiendo, lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Entonces nosotros empezamos a valorar desde nuestra perspectiva, no quizás desde la perspectiva correcta. Por eso a veces la comunicación, a veces no se da de la manera más adecuada, ¿no? Hay comunicación, pero no hay una comunicación asertiva, no hay una comunicación adecuada, ¿no? Es que tú siempre me estás diciendo, o tú siempre piensas que yo soy, o tú siempre, imagínate, una generalización como si siempre realmente no. Oye, tú, el tonto, ven para acá. O sea, no, para nada, ¿no? Entonces, esta cuestión de generalizar, esta cuestión de dar por hecho cosas, hablabas un poquito hace un rato y mencionabas la palabra interpretamos. Y sí, muchas veces todos los problemas que nosotros tenemos, si no la gran mayoría, fíjate cómo generalizo también, la gran mayoría de los problemas es porque interpretamos, ni siquiera estamos acostumbrados a preguntar, ¿no? Oye, lo que tú estás queriendo decirme es esto. Oye, me siento amenazado por lo que me dices, o me siento lastimado por lo que comentaste, por esta situación. ¿Era así? ¿Cómo podemos platicar esto? ¿De qué manera puedo yo hacer las cosas para que puedan funcionar mejor? No nos expresamos por temor muchas veces a parecer vulnerables, a que nos van a lastimar, y empezamos nosotros incluso mentalmente a generar escenarios diversos y no enfrentar, no asumir esa responsabilidad. Que esta es otra estrategia que no está aquí, pero que sí, asumir la responsabilidad de las situaciones nos puede llevar incluso a que sí, probablemente no todas las situaciones van a ser con sabores dulces, ¿no? O sea, la vida no es color de rosas, decía otro psicólogo por ahí, ¿no? Pero nos puede ir llevando a poder gestionar mejor tanto las relaciones interpersonales que tenemos como las relaciones familiares y esta cuestión de regulación emocional, ¿no? Y concluyendo con esta pequeña diapositiva, se aplica, atiende las sensaciones del respirar y no actúes hasta que estés con más tranquilidad, que tiene que ver con quítate la emoción, aterriza un poquito, analiza el pensamiento y bueno, a ver, ¿realmente valía la pena o no? ¿No? Y regresa a la actividad que estaba realizando con la mente más serena y clara, o bien acércate a platicar con la otra persona, como bien comentabas. Ok, muy bien. Entonces, acá ya nos llevamos una muy buena tarea casita, que es aplicar estas técnicas. Parece fácil, pero yo creo que no. Es una cuestión también de práctica y también de diálogo, yo creo, con las otras personas. Y acá llegamos a un tema muy importante que creo que estamos acostumbrados a hablar de salud, y entendemos el término salud como solamente física, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que también esta salud mental o esta salud emocional es importante y que creo que rige cómo somos y cómo nos desenvolvemos y las relaciones afectivas que podamos hacer con las demás personas. Claro, incluso quizás pudiésemos trabajar este término de salud como un estado de bienestar, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de salud, muchas veces tenemos que, entramos en situaciones como de enfermo, entonces si no estoy saludable, estoy enfermo, no. Yo creo que aquí no hay una cuestión más que nada así como que de señalar o decir, sino más bien tiene que ver con este estado de bienestar o de equilibrio. En psicología se maneja mucho el término homeostasis, ¿no? Y digo, es un manejo responsable, dice acá la diapositiva, de los sentimientos, pensamientos, comportamientos, ¿no? ¿Cómo, no? Primero hay que reconocerlos, darles un nombre, aceptarlos. O sea, no el hecho de que, o sea, es que eres muy agresivo y me dicen eso y me pongo agresivo, pero no lo acepto. Entonces, a ver, momento, el hecho de que sea agresivo no quiere decir que sea violento. Entonces, si eres una persona agresiva, está bien, o sea, haz una pausa, haz un tiempo fuera y a ver, momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo regular mejor mi agresividad probablemente, ¿no?
cómo esa agresividad probablemente está lesionando a otras personas o me está lastimando a mí o hace que pues mis relaciones interpersonales no estén funcionando de manera más adecuada, ¿no? ¿Con qué comportamientos, con qué conductas? Grito, apuro las cosas. Bueno, sí es una cuestión violenta, ¿no? Pero, o simplemente soy muy efusivo. O sea, ¿cómo se expresa? ¿Cómo lo voy expresando, ¿no? Y al final sí se puede regular y sí podemos generar un cambio en nosotros. Muchas veces se ha escuchado hablar esta parte de que a perro viejo no se le enseña truco, ¿no? No sé cómo es el dicho, así medio raro que decían los papás antes, de que no podemos aprender cosas nuevas. Sí, sí se puede. De hecho, podemos ir gestionando nuestras conductas e irlas modificando del aprendizaje que vamos teniendo día con día, ¿no? Y bueno, dice que una persona sana mentalmente, pues no es la que no tiene problemas. Hay que tener en cuenta esto. O sea, todos tenemos problemas y hay situaciones que vamos a estar viviendo que nos van a desequilibrar, que vamos a enfrentar, que probablemente nos van a golpear fuerte. O sea, todos vivimos crisis en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y el hecho de mencionar una crisis no quiere decir que sea algo que esté mal, ¿no? O que tú no vas a pasar por ello, al contrario, ¿no? Ni angustia, sino es aquella persona que ha sabido mantener un equilibrio entre sus deseos y la realidad, entre sus proyectos y sus capacidades, entre sus necesidades y sus posibilidades, entre su dependencia y la relación con los demás. O sea, es el equilibrio, qué tanto estoy yo quizás exigiendo cosas de los demás o dejando que los demás tomen esa responsabilidad conmigo y no de alguna manera yo asumirla para mí mismo, ¿no? Y saber que en esta vida, pues, nada permanece estático, ¿no? Las sociedades se han siempre, así como la evolución humana, siempre se han caracterizado por estar en un proceso así de subidas y bajadas. Nada es igual, nada puede permanecer estático. Los cambios es normal, siempre las sociedades cambian constantemente. Y esta situación de la pandemia y de la nueva normalidad que todos tenemos, que la sana distancia, el cubreboca, etcétera, son cosas que pues en estos momentos han llegado para quedarse y que también tenemos que tener una actitud, como mencionaba al principio usted, ahora sí que positiva, ¿no? Dentro de todo lo malo tiene que haber algo positivo que va ligado, como ya vimos, con la autoestima. Y acá hay cosas que no podemos controlar, así como tenemos problemas en nuestras escuelas o en el trabajo o en el hogar, pues hay cosas que tal vez sí podemos, con problemas familiares, recurrir al diálogo y solucionarlos, pero hay otras cosas externas que no vamos a poder, como una pandemia, que no va a estar en nuestras manos, bueno, quedándonos en casa, cuidándonos, etcétera, pero que no va a estar en nuestro control absoluto el poder decir, bueno, estas son situaciones que se salen fuera son ahora sí que situaciones que nos tocan vivir y tener una actitud positiva. Y llegamos a un tema muy importante que más adelante vamos a tener algo respecto a esto, que es la salud mental, ¿no? Más adelante vamos a programar una especie de una semana de salud mental, donde vamos a tocar temas diversos, pero ahorita pues vamos a tocarlo ahora sí que muy a grandes rasgos, ¿no? Una pintadita, claro. Y de hecho dice que la salud mental está estrechamente relacionado, ¿no? Con lo que ya hemos mencionado. De hecho, hemos estado mencionando eso desde el principio de la charla, ¿no? La autoestima, la autoconfianza, la capacidad para afrontar situaciones estresantes. Cuando viene la situación que es conflictiva, que es una crisis estresante, ¿cómo la enfrento? ¿Qué hago? ¿Cómo nos centramos? ¿En dónde nos centramos? ¿Dónde pongo la vista, no? En mí, en lo que yo puedo hacer, en lo que no puedo controlar, intento controlar. Esto tiene que ver con esa capacidad de afrontamiento, ¿no? La búsqueda de soluciones efectivas, ¿no? Muchas veces nos centramos en intentar buscar una solución que es desgastante y complicada para mí, cuando probablemente la solución era pues para otro lado, ¿no? A veces no queremos asumir las responsabilidades de las situaciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho en esta parte, ¿no? Como cuando éramos más pequeños, probablemente desde la primaria y la secundaria, nos daban las calificaciones para llevar a casa y no, no eran las mejores, ¿no? Entonces, así como que enfrentar a papá y a mamá y darles, ¿sabes qué? Saqué un 7 o saqué un 6, ¿no? Los castigos y los Era regaños. terrible. Te quedas pesado un mes. Sí, entonces, fíjate, toda esta situación que a veces cargamos desde la infancia, ¿no? El no poder afrontar esa situación, el pensar que es algo caótico, complicado, esto nos hace buscar situaciones o soluciones que no son efectivas, ¿no?
mejor me invento tal cosa, mejor hago eso. O sea, no, cuando realmente lo que tenemos que hacer es afrontar la situación como viene, vivir el presente y el aquí y ahora de la situación, y bueno, ver cómo viene realmente, ¿no? La mayoría de las cosas las exponenciamos desde nuestra cabeza, ¿no? Las maximizamos y hacemos que exploten desde nuestra cabeza. Y cuando nos damos la tarea de vivirlas, vemos que no era tan así. No era tan complicado. O sea, las personas no reaccionaron eh, malintencionadamente como nosotros quizás ya lo habíamos pensado en nuestra cabeza, ¿no? Claro. Y reaccionaron más tranquilamente. Entonces, no nos damos a veces esa oportunidad de vivir y de hacernos responsables, ¿no? Y la capacidad de recuperarse de la adversidad. Todo esto sumado genera la resiliencia, ¿no? Que es esta parte, ¿no? De poder afrontar las situaciones, ¿no? Una palabra que se ha puesto muy de moda, pero que es muy difícil llevar a la práctica, ¿no? Esta famosa resiliencia que se puso de moda en varios textos académicos, por allá en varios nombres de proyectos y programas, pero que aplicado a nuestra vida cotidiana, aplicado a un entorno familiar, a un entorno como es ahorita la pandemia, creo que se ha vuelto pues un reto para todos los seres humanos, porque esto es terrible, ¿no? O sea, es increíble todo lo que ha generado mentalmente la pandemia, que son temas que sí se han tocado, pero que no hay, ahorita ya vemos que existen varias líneas de orientación para personas que se sientan de esta forma, ¿no? Que sientan que no pueden controlar sus emociones o que tengan depresión o ansiedad, pero qué difícil es identificarlo. Esperemos que esta plática sirva para muchos y poder identificar si hay algo que está pasando dentro de ustedes, ¿no? Que nos están viendo ahorita desde casa, desde su móvil, que se sientan, que hay situaciones que comentamos ahora que les está pasando, no duden en mandar un inbox a esta cuenta y acá el psicólogo Juan nos va a estar apoyando para contestar también sus dudas. Si quieren, tal vez a lo mejor él tiene sesiones también que ayudan a esto. También hay líneas que están abiertas, que ya el gobierno ha puesto, vamos a dejar los links acá en la parte de los comentarios para que ustedes puedan acceder, ¿no? Porque también se trata de eso, no solamente de tocar el tema, sino de brindar algunas soluciones y pues ya llegando al final llegamos a algo que es importante, que es la responsabilidad. Sí, Lilian, y de hecho mencionabas algo también que tiene que ver, vuelvo a insistir, esta parte de la comunicación, ¿no? Muchas veces utilizamos las palabras, ¿no? Pero a veces el significado o lo que conlleva la palabra en sí es algo complicadísimo, ¿no? O sea, vivir esta parte es difícil y para eso lo que tenemos que hacer es practicar. ¿Cómo logro tener la capacidad quizás para tocar un instrumento? Con mucha práctica, ¿no? Y las habilidades tienen que ser practicadas, ¿no? Y no se sientan mal si probablemente ustedes están intentando generar algún cambio personal o están generando cambios y a la primera no sale y a la segunda no sale y sucede que lo intento y vuelve a fallar. O sea, la perseverancia en ese sentido, ¿no? Es vital. Nosotros necesitamos entender que de alguna manera el gestionar nuestras emociones, el hacernos responsables de nuestras emociones es un proceso de crecimiento y que nos lleva a tener que practicar esto, ¿no? O sea, estar en la situación y realmente hacer un alto es de lo más difícil, ¿no? Estoy sintiendo que me consume, que yo tengo la razón y que yo necesito que me escuchen y hacer ese alto y decir, a ver, momento, ¿realmente estoy haciendo lo que necesito o realmente lo que estoy pensando es correcto? Es un proceso, ¿no? Entonces, hacer este momento, esta pausa y hacer este ejercicio mental tan fuerte, ¿no? Dejar a un lado la emoción y ponerme a pensar, ¿no? Y bajar las defensas y abrirme y platicar. O sea, esto es difícil, Andy, es muy difícil, ¿no? Y con eso es la responsabilidad. Y son tres cosas importantes que no debemos olvidar. Que necesitamos generar estas oportunidades de expresión de las emociones. Muchas veces no tenemos oportunidades de expresar mi emoción o no las genero, o no me doy la oportunidad de generar la expresión de mis emociones, ¿no? Otra cosa que sí necesitamos entender es la intensidad de la emoción, que yo puedo sentir muy intensamente, que eso tiene que ver o está ligado muy estrechamente con el temperamento, es heredado. Hay personas que sienten muchísimo más fuerte una emoción y otras que no, simplemente la sienten y la pueden manejar. Eh, y tiene que ver mucho con el autocontrol de la expresión emocional, esta parte del carácter también, ¿no? Cómo yo aprendí que se enojan quizás, ¿no? Y muchas veces el reflejo, en ocasiones, es aprendido desde casa, desde muy pequeños, ¿no?
incluso a veces en las telenovelas, ¿no? O en la televisión, esa parte de que cuando se enoja la persona, bota cosas o tira cosas. Esa cuestión tiene que ver con la Como el expresión emocional. personaje de Hulk en Marvel, ¿no? De que no Fíjate que sabe sí, regular sus emociones, sí. de- definitivamente. Y de hecho, fíjate qué contrastante, ¿no? En esa escena que dice que en Cap yo siempre estoy enojado. O sea, Ajá, ¿las sí, controlas o no las controlas? ¿No? Imagínate, ¿no? exacto. Entonces, sí, es una expresión exponencial de la emoción muy fuerte, ¿no? O sea, me permito no controlarlas, ¿no? O me permito más que controlarlas, no sentirlas. O sea, tiene que ver esta cuestión, ¿no? Entender que la emoción existe, que la emoción me hace un ser humano, que la emoción me hace ser una persona real, Y no ¿no? sentirnos mal por sentir, que luego uno en la cabeza se puede generar eso de, ay, me siento mal por sentirme así, ¿no? Entonces, no, hay que vivirla también y también explorar esos sentimientos que uno tiene dentro de sí, ¿no? Se me ocurre cuando una persona pasa por un proceso de duelo, que luego hay personas que lo demuestran con el llanto demasiado, hay personas que como que al momento no, y después pasan meses y resulta que sacan todo lo que llevaban dentro y se vuelve peor, ¿no? O sea, si estás pasando por un momento, una situación de tristeza y dolor, también se vale llorar, ¿no? Eso de, ay, los niños no lloran, o ay, porque eres una chechona o un chechón, como se dice, creo que es algo que ya, que se vale, ¿no? A veces dicen que hasta llorar y sacar esa energía que tienes dentro, mediante las lágrimas, te renueva y también te hace ver luego las cosas de diferente manera. Claro, es un desahogo emocional. Y fíjate cómo tú tocaste algo, un tema importante. Yo le llamo como que candados personales, ¿no? Cómo nosotros nos ponemos candados, o sea, cosas que yo puedo o que no puedo hacer, o cosas que me son permitidas o no me son permitidas hacer. Entonces, estos candados emocionales muchas veces nos limitan y nos llevan de alguna forma a como que no estar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esta cuestión de la expresión, ¿cómo expreso mi emoción? Eso es mi responsabilidad. ¿Okay? ¿De qué manera la voy a expresar? Entender la intensidad de mi emoción y generar esas oportunidades de expresar la emoción son parte también de asumir la responsabilidad por mis emociones. Ok. Y finalmente llegamos a un tema importante, vuelvo a compartir, que es el manejo de emociones durante el confinamiento. Excelente. Y realmente pues hemos estado mencionando esto en el transcurso de esta plática, ¿no? Pero algunos puntos que probablemente sí sería importante como que puntualizar, valga la redundancia, ¿no? Es qué emoción proviene del confinamiento. O sea, si nos vamos a centrar en esta parte, recordar un poquito que hay cuestiones que son externas a mí, y crisis que son internas. Entonces, las externas, bueno, la pandemia, ¿qué es lo que está sucediendo con mi emoción? ¿Qué emoción está activando la pandemia, ¿no? Probablemente el miedo, probablemente la frustración, ¿no? Y probablemente el tedio, el aburrimiento, toda esta cuestión de estar haciendo lo mismo siempre, ¿no? Entonces, lo que yo identifique me ayuda a que yo pueda ligar con la solución o con estrategias para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y si estoy fastidiado o aburrido, probablemente debo generar algún cambio en la rutina que tengo, por ejemplo, ¿no? O probablemente si las actividades que normalmente realizo siento que ya me agotan o me agobian, entonces probablemente generar un cambio de actividades, buscar otra actividad, es nuestra responsabilidad de alguna forma, ¿no? La expresión adecuada de mi emoción es algo muy importante. ¿Hacia quién va la emoción? ¿Quién está, hacia quién voy a dirigirla? ¿De qué manera o cómo voy a expresar la emoción? ¿En gritos, en insultos, o simplemente qué es lo que voy a hacer para expresarla? No, expresarlo no está mal. Lo que probablemente no es tan adecuado o correcto es la manera quizás pues agresiva o violenta de hacerlo, ¿no? O sea, al final lo que yo quiero es que entiendan qué estoy pasando o la manera de sentirme, ¿no? Incluso sería un buen ejercicio antes de expresar, escribirlo, ¿no? Y decir, a ver, un momento, esto que voy a decir es lo más adecuado, escribir todo lo que estoy sintiendo y desahogar y quizás ahí empezar a tachar con tu marcatextos aquellas cosas que no, ¿no? O no con tu marcatextos, sino con tu Esterbrook o tu, ¿cómo se llaman los plumones estos? ¿No? Para marcarlo, ¿no? Los Sharpies, ¿no? Utilizar el Sharpie para que ya no se vean esas partes que probablemente no son muy adecuadas para expresar, ¿no? Y bueno, tenemos enfocar aspectos positivos. Insisto, la pandemia sí es cierto que nos mantiene encerrados, pero en confinamiento o nos limita en cosas que normalmente hacíamos. Pero tenemos otras cosas que estamos haciendo y que no les estamos prestando atención.
como el proceso de la convivencia, de, mi familia, no, sí, probablemente no nos estamos dando la oportunidad de reconocer a las personas con las que convivimos o estamos como seres humanos, como De gente valorar, importante. ¿no? Valorar lo que tenemos alrededor, porque en mi caso yo tengo mascotas y el estar, sí estar acá en casa trabajando, haciendo el home office, pero también el poder estar con ellos y convivir un poquito más y de pronto darles su comida a tiempo y que ellos no sufran ansiedad por estar solos, es luego una parte bonita, ¿no? Creo que al menos de manera personal yo tardé mucho tiempo en como en caer en esta ansiedad de, ay, el encierro, ¿no? Al principio estuvo todo muy padre, muy guau, de, ay, sí, el home office, ¿no? Y después me vino un bajón como de extraño mi vida, de porque extraño manejar todos los días a mi trabajo, extraño el poder ver a mis compañeros, al salir y ver a mis amigos, y empiezo a extrañar cosas, ¿no? A extrañar por un café, qué bonito era salir a comer, qué bonito era no tener que cocinar y pedir la cosa, o sea, empiezas a añorar eso que tenías. Y luego me vino como un proceso de, oye, o sea, valora lo que tienes, ¿no? Y me di cuenta que habían pasado 6 meses, donde lo había disfrutado 1 o 2 meses, y 4 me lo había pasado lamentándome, y dije, no, o sea, esto se va a acabar, esperemos en Dios que algún día se acabe, y con esto acabe, lo que ahora tienes ya no lo vas a poder tener. Entonces, como dices, estar en tu casa, el no tener que a lo mejor salir a tomar el camión o salir a tomar el transporte público, el poder estar sanos y a salvo, que también es un privilegio que no todas las personas tienen, que eso es algo que se tiene que valorar igual. Y pues si estás con tus mascotas o estás con tu familia, bueno, el poder estar un poquito más. Y esto viene a algo muy importante que dice acá, de mantener una rutina saludable, que qué difícil es, porque podemos caer en la parte de, pues todas las noches me chuto ver Netflix y me desmadrugo y así estar allá viendo series y series. Entonces, eso igual es como una oportunidad para que cada uno de nosotros en casa gestionemos nuestro tiempo, ¿no? Y tengamos esta parte de la organización y mantener una rutina sana dentro de lo que tenemos y nuestras posibilidades que tenemos aquí en casa. Claro, generar actividades diversas también, ¿no? O sea, respetar los tiempos. No está acá, pero yo creo que una de las grandes complicaciones que hemos tenido es fusionar nuestros roles. O sea, probablemente en casa yo tengo un rol de papá, de mamá, de hija, de hermana, ¿no? Y al tener que fusionarlo con mi rol profesional o con mi rol de estudiante y demás, o sea, y no tener los dos espacios, se ha vuelto crítico y complicado, ¿no? Pero entonces necesitamos, sí, Creo que sí, ninguna, creo que me atrevo a decir que, digo, nadie de nosotros, y aquí déjenos en los comentarios si estoy errada, nadie de nosotros estaba preparado para convertir de su hogar un centro de trabajo, entretenimiento familiar, o sea, de verdad, voltearte y ver en qué rincón me voy a poner para grabar, o sea, es una cosa terrible, ¿no? De todos nos hemos tenido que ir adaptando y poco a poco ir construyendo esta nueva modalidad en casa y también mantenernos sanos, que no significa siempre estar fit y en forma, sino tener rutinas que nos hagan pues sentirnos bien y con esas ganas de, ay, yo me voy a levantar y tienes una rutina del día, ¿no? Voy a hacer esto y número 1, voy a bañarme, número 2, voy a trabajar un rato, número 3, voy a cocinar. Entonces, el irte poniendo también estas metas y siendo positivo contigo mismo de, ay, hoy voy a aprender a cocinar algo nuevo, creo que también hace que nos sintamos motivados ante todo lo que está pasando, ¿no? O voy a ver hoy esta serie y mañana veo la otra y así, o sea, poquito a poquito, tampoco te quieras desbordar todo el día viendo cosas en internet o en Netflix o en Disney, porque no es sano. Yo creo que sí estamos tocando el tema de emociones, pero al final de cuentas todo va relacionado con esta nueva vida que estamos enfrentándonos todos. es correcto, Liliandi, y realmente pues volvemos al principio, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Esta parte de los sentidos externos que nos conectan con la realidad influyen de manera interna también, ¿no? Y lo que mencionas de la rutina, sí, definitivamente hay que separar los tiempos, los momentos, hay que generar espacios para nosotros, incluso espacios de desahogo emocional, ¿no? Ejercicios de respiración, relajación, quizás darte tiempo para que cantes un rato por allá, ¿no? Que hagas tus ejercicios. O sea, todas estas cosas que tienen que ver con actividades mías o que yo disfruto,
o leer una buena novela, o sea, darte los tiempos y realmente sentir que lo disfrutas, ¿no? No porque lo debo hacer. Es que los tips dicen que debo leer, es que el psicólogo dijo que debo, o sea, no, 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 no. ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer para que te sientas mejor? Ok, pues ha sido una plática muy interesante. Yo al menos he aprendido un montón. Creo que son cosas que a veces sabemos que están ahí o que en algún momento en la prepa lo llevamos, pero no nos detenemos ahora ya de grandes. Realmente ver cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, que eso es algo de todos los días, es algo que no se aprende de la noche a la mañana también y es pues importante y también muy padre el ir construyéndonos poco a poco y el no desesperarnos, porque luego podemos creer que si tenemos una emoción que nos causa algún sentimiento de angustia o de miedo y vemos que no lo podemos realmente controlar, pues ahí creo que sí hay que acudir a un experto, sí hay que tomar esta decisión de, bueno, voy a pedir ayuda porque es igual evidente que solos no podemos. Y también en esta situación en la que estamos ahora viviendo, ¿no? No sé si nos gustaría comentar en sus redes sociales o en la forma de contactarnos con usted. Claro, por supuesto, y de hecho sí mencionas esto y es muy válido, es necesario, ¿no? Para eso están los profesionales de la salud mental, ¿no? Para eso están los profesionales que se dedican también a esto y ayudarnos, y siempre va a haber una red de apoyo. Entonces, yo creo que lo más importante es identificar que eres una persona valiosa y única, y que de alguna manera, aunque no, aunque se escuche muy trillado, ¿no? O sea, no hay otra persona igual. Entonces, generar en ti primeramente ese valor es crucial e importante, ¿no? Y bueno, pues en redes sociales yo aparezco como psicólogo Juan Demetrio, ahí por el Face. No hay nada oficial todavía en cuanto a página, pero pueden contactarse conmigo directamente a mi número celular para cualquier duda o sesión privada, ¿no? Es el 99 91 30 17 99. Entonces, el que guste de verdad, con mucho gusto podemos generar un proceso o bien canalizar al profesional que sea más adecuado para ti, ¿no? Yo Muy creo que es bien. importante. Muchísimas gracias de verdad, psicólogo Juan, por este tiempo, por el compartir su conocimiento aquí en el programa de Voluntariado Jaguar. Recordemos que pues este espacio está hecho para todos los profesionales, para toda la gente, para todos los chicos, chicas que quieran sumarse, que ahorita estamos teniendo temas muy relacionados con la psicología y la salud mental, porque así es como se nos pidió y que creo que es importantísimo también hablar de este tema. Y pues más adelante esperen noticias porque vamos a tener igual una semana de la salud mental, vamos a tener por allá algunos ejercicios de respiración y de yoga para mantenernos un poquito, ahora sí que ir aplicando estos conocimientos ya de una manera más práctica. ¿Algo más que desea agregar? Pues no, agradecerles el tiempo, ¿no? Digo, es un privilegio que puedan escuchar también, ¿no? Tomarse el tiempo, ¿no? Para poder sintonizarnos, ¿no? Y estar al pendiente. Es importante que ustedes se atiendan a sí mismos, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad, es nuestra propia salud también, psicológica, ¿no? Y emocional. Ok, pues excelente. Agradecemos a todas las personitas que se fueron conectando y recuerden que nos vemos cada viernes en punto de las 5 de la tarde aquí con más del programa Voluntariado Jaguar en su versión digital. Y si tienen dudas, no duden, ahora sí que valga la redundancia, en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes saben que pues aquí la Fundación genera estos espacios para que pues, nos sintamos un poquito más acompañados y podamos a lo largo de esta pandemia pues ir sintiéndonos un poquito mejor y canalizando estos aspectos de la vida cotidiana que luego se pueden llegar a salir de control. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo. Excelente, nos vemos, que estén bien, hasta luego. Adiós.